Buenas, muchos me estáis comentando qué es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es algo que nace fruto de un cambio de ciclo. Ahora mismo estaríamos en un cambio de ciclo. Estaríamos en un punto de la historia en el que termina algo y comienza algo. Se podría decir que desde la crisis subprime, la quiebra de Lehman Brothers y la implantación del quantitative easing para bajar los tipos de interés al 0%, incluso situarlos en negativo y encharcar, como se suele decir comúnmente, de liquidez el mercado, dando paso a banqueros centrales como Ben Bernanke, que era el hombre helicóptero, que decía algo así como que para salvar a la economía de una gran depresión, si fuera necesario, los bancos centrales podrían tirar dinero de un helicóptero para que los ciudadanos cogieran ese dinero y fueran a comprar. Esto sería el principio de un nuevo mundo o el final de uno en el que vivíamos, ¿vale? Al principio del nuevo orden o al final del anterior, lo que hemos visto es lo que se ha intentado es salvar a los bancos nacionales y por tanto también a los países, a las economías, a base de recompra pública. Primero los bancos nacionales compraron deuda privada de empresas y esta deuda privada se de alguna manera compró por los bancos centrales para que no hubiera una concatenación de quiebras de bancos nacionales. Esto es lo que pasó por los años a partir de 2007, 2008, 2009. En estos momentos, muchos analistas económicos dicen que los bancos centrales serían como un gran hedge fund, porque tiene un montón de activos, recompra de activos que han recomprado al sector privado para precisamente dar liquidez en un momento de apuro. ¿Vale? Este vídeo no trata de juzgar lo que han hecho los bancos centrales, pero trata de explicar para que se comprenda el porqué de dónde estamos, quiénes somos y a dónde venimos. Vale. El propio discurso de Obama en su elección marcaba como un antes y un después de la economía internacional. De alguna manera, desde el discurso de Obama o el discurso de Obama da el pistoletazo de salida para volver a lo que se llamaba la doctrina Monroe de América para los americanos. Y de alguna manera transitamos hacia una nueva globalización muy diferente, que además, ahora con el COVID, pues esta sensación de la vuelta al nacionalismo se ha incrementado, ¿vale? Eh, como la vida es lo que te ocurre mientras haces planes, la pandemia y el COVID, además de todo lo que vamos a contar, lo ha cambiado todo. Y de una política monetaria súper expansiva, ahora le sigue una política fiscal hiper expansiva con un incremento de deuda pública inaudito, porque el sector privado, principalmente los consumidores, porque muchas empresas han ganado mucho dinero incluso a pesar de una gran crisis, entre otras cosas por la caída de salarios en términos reales y por el aprovechamiento de unos tipos de interés bajos y la globalización que al producir en otros países importaba deflación. Pero esto parece que se está acabando, ¿vale? Entonces, actualmente, pues muchos consumidores, este es el peligro del nuevo orden mundial, se han quedado atrás y además con un gran hiperendeudamiento. ¿Cuál es el problema y por qué se acerca un nuevo orden mundial? Precisamente por esta polarización entre las diferentes clases sociales, que lejos de reducirse, a pesar de las pandemias, crisis sistémicas que hemos tenido recientemente, en lugar de refundar el capitalismo, la polarización de la sociedad se ha incrementado. Entonces, en este entorno, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. En el nuevo orden mundial, fruto de la mecanización y digitalización, cada vez habrá menos empleo. Sin embargo, la población cada vez es mayor y a corto plazo se produce por este vuelta al nacionalismo una relocalización de la producción básica en las economías locales, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? También alimentar la inflación.
¿vale? Porque tener una industria core, por lo que pueda pasar, como pasó con la pandemia y que queríamos mascarillas y no había en los propios países, pues esto va a hacer que se vuelva a producir en local y lógicamente como en los países, entre comillas, desarrollados, los salarios son mayores y hay más derechos laborales, los costes serán mayores y los precios finales mayores. Si a esto le sumamos la guerra de Rusia y Ucrania, que ha disparado el precio de la energía, pues aquí tenemos todo lo necesario para que el famoso castillo de naipes se desmorone y empiece el nuevo orden mundial. El nuevo orden o desorden. El problema de que la inflación suba es que además hay un moral hazard, ¿vale? Hay como una especie de dilema moral porque la inflación es buena para la deuda pública porque diluye el endeudamiento de los países, de los estados. Y de alguna manera, como la inflación es un impuesto de los pobres, diluye la deuda pública, el coste real de la deuda pública y hace que los pobres cada vez sean más pobres. Aquí muchas veces en este nuevo entorno se dice cuánto más tiempo tiene que pasar para que los sindicatos, directamente presionados por los trabajadores, empiecen a generar revueltas. Pues lo veremos, ¿vale? Porque el pacto de rentas lo único que va a hacer es, entre comillas, es pan para hoy, hambre para mañana. No resuelve el gran problema y es que hay efectivamente una mala redistribución de las rentas, que no lo digo desde ningún punto de vista para enjuiciar, sino que evidentemente la mala redistribución, muchas veces por malas decisiones de los propios individuos de la renta, pues nos aboca a un problema que irá incrementándose en este nuevo entorno. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿el nuevo orden mundial aflorará cuando colapse la deuda pública? Bueno, la deuda pública, la privada o ambas, o bien el mercado de derivados, que es un mercado muy opaco que está por encima de toda la deuda primaria. Entonces, contra esto no hay escapatoria, por supuesto que la hay. El gran problema es que venimos de un mundo en el que nos hemos acostumbrado que tanto la renta fija como la renta variable subieran porque bajaban los tipos de interés y se habría producido un cierto decoupling, desacoplamiento entre los tipos de interés y la economía real. Y entonces el mundo era jauja porque por este encharcamiento de liquidez todos los activos subían. Y entonces, si había como una especie de desequilibrio en los mercados, ¿por qué seguía subiendo todo? ¿Por qué no se ha corregido? Por este quantitative easing, en parte, que pues al final abocaba a asumir riesgos y a seguir comprando. Y en cualquier caso, cuando venía cierta recesión, pues por el miedo a un mal mayor, los estados han intervenido mucho en los mercados. El problema de los mercados que fueran alcistas los últimos 10 años es que este mundo bonito solo ha sido bonito para las clases medias altas, para los tenedores de riqueza real. El problema es que en el camino, en los últimos 15 años a lo mejor ya llevamos, desde el 2009 casi, los pobres cada vez son más pobres y cada vez ha ido entrando más gente polarizándose esta brecha de riqueza que acrecienta una bola de deuda y además fomenta un caldo de cultivo que no es bueno por lo que sabemos que históricamente ha pasado cuando la economía se ha polarizado. Este entorno ya parece complicado de por sí. El propio planeta, la madre tierra, nos ha dado señales de que o inventamos o conseguimos un método de crecimiento sostenible a largo plazo o el propio planeta con heladas, calentamiento del planeta, tsunamis, pandemias, como sea, el propio planeta se autorregulará y será peor el remedio que la enfermedad. Otro elemento dentro de la suma del nuevo orden es que mientras hay una parte de la población cuya masa core de población envejece, Europa, hay otras como China e India
hiperpobladas, que tienen una edad media muy baja, o sea, es de gente joven, y al igual que estas dos economías, pues podríamos citar el continente africano, y esto tarde o temprano también generará movimientos de personas y con el consiguiente cambio del orden mundial. Normalizar los tipos de interés y la economía sería lo ideal. El problema es que, dado que la propia historia nos ha llevado a un quantitative easing, una política monetaria hiperexpansiva y una política fiscal hiperexpansiva, retirar la liquidez o como se retire esta liquidez del mercado, porque el mismo impulso que nos da la ida nos lo quita la vuelta. Entonces ahora retirar ese dinero es muy complicado porque podría producirse un hard landing, ¿vale? Una hiper gran depresión que los mercados ni los países actualmente están preparados para un periodo recesivo tan fuerte como el que pudiera darse si tarde o temprano no se toman las medidas para estabilizar la economía. ¿Qué ocurre? En este mercado en el que intentamos poco a poco quitar los estímulos para tener armas para combatir por si viene otra nueva recesión en el corto plazo, porque en el largo plazo estaremos muertos, pero el nuevo orden mundial habla de ese medio largo plazo y entonces es como nos encaminamos hacia ahí, porque si no iremos al nuevo orden mundial de golpe, eh, aunque esto parece en la economía es algo más como un poquito de agua caliente que va aumentando la temperatura, al final la rana se quema y no puede saltar, ¿vale? Pues esto sería igual. El tema es que haciendo economía ficción, muchos economistas pues piensan, como esto no se corrija, en el nuevo orden mundial vendrá una concatenación de cisnes negros, ¿vale? De vientos extremos, igual que vienen en la economía, vendrán en el medio ambiente, vendrán en la economía. Y entonces esto es un gran peligro. El gran problema, como el que ya estamos teniendo de una elevada inflación, es que aunque suban muy poquito los tipos de interés porque los estados están interviniendo en el mercado de renta fija, habitualmente, por la teoría de Fisher, con una inflación del 8,5 los tipos deberían de estar ya en el 3 o en el 4, mínimo. Pero ni siquiera han subido al 1% o al 2 como mucho en plazos muy largos porque los estados están conteniendo que no suban los tipos de interés porque las economías están hiperendeudadas. Pero claro, si siguen subiendo, ajustándose, aunque sea mínimamente los tipos de interés, como la economía está un poco al límite, ¿qué ocurre? Que podemos ir a un escenario de estanflación. La estanflación es bajo crecimiento con inflación. ¿Y esto en qué se traduciría? Si esto se materializa en, en mercados de renta variable bajistas, porque hay bajo crecimiento y por tanto bajos beneficios, y en mercados de renta fija bajistas, lo contrario de lo que hemos vivido, porque hay inflación y los tipos tienen que corregir al alza, aunque no agresivamente, para moderar esta inflación. A lo mejor es la medicina que tiene que pagar este enfermo económico para poder volver a la normalidad. Pero claro, como nadie conoce el futuro, esta nueva realidad, este nuevo entorno, este nuevo orden mundial puede venir con muchos cambios. ¿Cómo le dices a alguien que está con unos kilitos de más que adelgace? Pues o que coma menos, ¿vale? Recesión, o que produzca más, ¿vale? Que se mueva más, o las dos cosas, pero no hay secretos. Para decir algo positivo, el nuevo orden mundial depende cómo lo enfoques, porque en economía quizá un crash, si lo enfocas bien, es una oportunidad en el largo plazo. La clave de todo está en pensar, cuando pase este corto plazo, ¿qué vamos? ¿A un escenario Mad Max o a un escenario de regreso al futuro donde la tecnología nos ha hecho cyborgs, hemos conquistado el universo, nos reemplazan a piezas? Esa es la clave. Algunos inversores piensan, y por eso el Nasdaq está creciendo exponencialmente, que lo vamos a conseguir, vamos a hacer un escenario de regreso al futuro, ¿vale? Entonces los seres humanos, dentro de 10, 15 años, la tecnología habrá conseguido
que seamos seres cuasi amortales. ¿Qué significa esto? Ahora mismo, cada día que pasa, consumimos 24 horas del día, las hemos perdido y ya no regresan. Pero la tecnología lo que consigue es que una persona con 60 años antes se caía, se rompía la cadera y como no había tecnología, la mitad se moría. Hoy en día, como hay fuerte tecnología, te reemplaza la cadera, al final incluso vuelves a tener una vida normal. ¿Qué ocurre? Que por asimilarlo a las horas del día, ahora mismo, un ser humano por cada 24 horas que pasa consigue entre 13 y 14 horas. ¿Qué ocurre? Dentro de 10, 15 años, 20 como mucho, la tecnología habrá avanzado tanto que por cada 24 horas naturales que nos pasen a los seres humanos, a lo mejor hemos conseguido 30, con lo que de alguna manera eh, habremos alargado la vida, de alguna manera actuarialmente habremos alargado la vida, incluso podamos llegar a vivir 150, 300 años, ¿vale? A esto es lo que tiene que estar apostando el Nasdaq, porque si no, esas subidas tan brutales no se justifican y entonces podríamos vivir un super crash, ¿vale? También es verdad que la subida del Nasdaq ha sido tan grande porque estamos en medio de un encharcamiento de liquidez, un quantitative easing y unas políticas en general expansivas acomodaticias. Entonces, en el nuevo mundo, la clave es, ¿llegaremos a ser como cyborgs en el que incluso nuestros recuerdos se digitalicen y ya no tengamos demencia por ser mayores y viviremos muchos años y además saludablemente? ¿O habremos conquistado otros planetas con fuentes de energía inagotables y esto nos permitirá conquistar otras galaxias y propagar la especie? Esa es la clave a futuro del nuevo orden mundial. A corto plazo, de lo que se trata es de qué va a pasar con esta polarización de la riqueza si en un mundo superendeudado en el que el crecimiento no compensa la G, no compensa la R, que son los tipos de interés, ¿cómo va a ser eso sostenible? ¿Vale? ¿Cómo vamos a salir de ahí si no es con crecimiento? Y esa es la incógnita. We want to believe, pero eso no es tan sencillo. La clave, como siempre, es que o cooperamos como especie o moriremos como especie, desapareceremos como especie. De momento, lo que está claro es que somos unos monos venidos a más, que nos autodecimos sapiens, no solo sapiens, sino sapiens sapiens, y mientras creamos este nuevo orden mundial, pues muchos nos preguntamos, qué desastre, cómo podemos pensar en este nuevo orden mundial mientras que hay gente que muere de hambre y no buscamos una solución para el planeta ya? Los objetivos como los ODS o el 2030 es un poco una declaración de intenciones de que o lo conseguimos o buscamos un mundo más sostenible y apostamos por el crecimiento y la tecnología y conseguimos de manera equilibrada una redistribución de la renta que todavía no sabemos cuál será ni cómo podemos conseguir que esto sea justo, o lo conseguimos o si no, Mad Max se quedará en anecdótico. Para acabar este vídeo, el nuevo orden mundial lo vamos a decidir nosotros, tanto como individuos como como especie. Entonces, cada uno individualmente tendrá que decidir cómo quiere llegar a ese nuevo mundo, qué clase de persona quiere ser y cómo quiere cooperar con algo más allá de la individualidad. Eso es muy complicado cuando se trata del ser humano, pero no queda otra. O nos reformamos o refundamos nuestra propia conciencia del mundo, o el nuevo mundo será lo que será y nos cogerá como nos cogerá y no podremos prepararnos ante los desafíos que sin duda van a venir, los grandes cambios que están por venir y esperemos que lo que venga, y así lo creo yo, sea regreso al futuro y podamos contar con el mayor número de personas que no se hayan quedado atrás. Bajo mi punto de vista, el nuevo orden mundial es
la base de cultivo que vamos a preparar antes de que llegue ese Mad Max o Regreso al Futuro. Y tenemos que elegir qué es, cómo vamos y hacia dónde vamos y cómo vamos a ir a ese nuevo orden mundial, que yo creo que sin duda va a ser Regreso al Futuro, pero tenemos que estar preparados. Ante el nuevo orden mundial, por tanto, necesitamos conciencia individual y comunitaria y, sobre todo, como dicen los valencianos, coneixement. Ante el nuevo orden mundial necesitamos, sobre todo, conciencia, porque el mundo al que vamos va a ser muy diferente del que hemos vivido y de la historia reciente. Entonces vamos a un mundo con seres humanos que llevarán incrustada la tecnología, semicíborgs, cyborgs, y un planeta que, si no conseguimos una solución tecnológica rápida, quizá nos arrase previamente e involucionemos. Los que pensamos, y sobre todo los inversores del Nasdaq, piensan que vamos a un escenario de la I Want to Believe, de regreso al futuro, creemos que la mejor solución es la educación y la conciencia y la revolución individual para poder conseguir una revolución social, un nuevo pacto social global en el que todos quepamos y, sobre todo, nuestro valor añadido sea la creación no solo de seres humanos cyborg, sino de buenas personas.